Pues buenas tardes y bienvenidos a nuestra Escuela de Filosofía, a la primera actividad pública pública presencial después de muchos meses, casi un año y pico. Y bueno, qué mejor motivo pues recibir a José Carlos, que si muchos no lo sabéis, él fue director de nuestra escuela de aquí de Córdoba hace mucho tiempo, durante 4 años, antes de que bueno, pues se abriese o se aventurase a otros países, ¿no? Y un poco a llevar, ¿no? la idea nuestra de Nueva Acrópolis allí en Portugal, ¿no? José Carlos pues es un autor, yo diría que casi un prolífico autor, y su último libro, que es el que vamos a presentar hoy, Apuntes de simbolismo artúrico, pues es un libro que versa sobre algo muy querido para él, también muy querido para nosotros, el asunto del ciclo artúrico, de las figuras míticas del rey Arturo, de los caballeros de la tabla redonda, que es un tema. Él me acaba de contar que es fruto de un seminario intensivo que dio en Portugal hace bueno, en plena pandemia, y que fruto de esa investigación pues ha surgido este libro, ¿no? Entonces ese libro tiene además ese componente oral, espontáneo, pero lleno de erudición y lleno de datos. Lo que vamos a plantear ahora es un diálogo que yo creo que de aquí, Elena creo que ha sido quien ha leído parte del libro, yo lo acabo de leer esta mañana. Y está fresquito. Está fresquito, y estoy encantadísimo porque es un libro que me ha gustado mucho, porque me ha traído también muchos recuerdos de tu manera de enseñar, bueno, pues de las charlas, de las conferencias que hace muchos años pues mantenemos aquí hasta las tantas, ¿no? Hablando pues de lo divino y de lo humano, ¿no? Entonces, pues bueno, yo espero que las preguntas las vayamos haciendo y se vaya calentando un poco el ambiente para que también provoque en vosotros inquietudes, preguntas, y que José Carlos lo pueda responder, más allá de que hayáis leído o no el libro. Porque lo que vamos a tocar es algo universal, es un tema universal, es el tema de la superación, es el tema del héroe, es el tema de abrirse a la aventura espiritual hacia esa cosa que es desconocida, pero que el alma sabe, nuestra alma, cada alma nuestra pues sabe perfectamente que está indefectiblemente, iba a decir condenada, ¿no? Pues, su destino es la conquista de esa tabla de redonda y de ese misterioso grial que bueno, ya José Carlos, si quiere, nos dirá dónde está. Bueno, pues José Carlos, yo qué sé, dirige unas palabras si quieres. Sí. Quería agradecer la oportunidad de poder estar en esta tierra y en la Escuela de Nueva Acrópolis de Córdoba. Es la verdad un privilegio y te lo agradezco. Es la primera presentación que se hace del libro, además. Qué bien. O sea que va a tener la primicia, para bien o para mal. Yo espero que no se caldee mucho el ambiente, pues ya está caldeadito, o sea, ya hace calorcito. Pero vamos, sí se puede intensificar. Y también quería, antes de que charlemos de otros temas, recomendar un libro que escribió un viejo amigo mío, de hace más de 30 años, que es Juan Carlos del Río. Además lo escribió cuando tenía 24 o 25 años, más o menos, se llama La saga del rey Arturo, que es muy, muy complementario del que yo he escrito. En cierto modo, él hizo una síntesis de todo, de forma muy clara, muy objetiva, muy ordenada, muy precisa, muy inspirada. Y casi cuando me aventuré a escribir el de Apuntes de simbolismo artúrico, casi lo hice pensando en que ya no tenía que hablar de todo lo que él había hablado, ya no era necesario, o sea, ya estaba todo claro, todo ordenado, estaba todo muy bien dispuesto, y así, casi como si se dijese, realmente para leer mi libro es mejor leer primero el suyo. Y así cuando ya está todo ordenado en la mente, pues ahora vamos a hacer relaciones, vamos a trabajar un poco con la simbología. Y de hecho el título del libro y del curso que se hizo es Simbolismo Artúrico. O sea, no es todo lo relacionado con Arturo, ni siquiera la historia o la literatura, sino más el aspecto simbólico. Entonces, bueno, pues siempre es mejor conocer un poco
en lo general, genialmente dispuesto por este autor. Y luego ya pues son ejercicios de reflexión y de estudio, de simbolismo y de filosofía también sobre pues los diferentes personajes, no todos, sobre algunos de los personajes más importantes del ciclo artúrico. Y voy a decir algo que puede parecer una barbaridad, espero que nadie se ofenda con ello. De hecho, quería hacer una conferencia sobre el tema, que es una conferencia que se llama Buda y los caballeros del rey Arturo. O sea, pues, porque podemos imaginar, no es que sea así, pero por lo menos tal y como nosotros lo aprendemos en Nueva Acrópolis, el sistema comparado de enseñanza y con base ecléctica, podemos pensar que lo que se quiso reflejar en la literatura artúrica, que es un mito, en realidad basado en la historia, pero es un mito, que es toda una estructura mítica, creada fundamentalmente en Francia, es donde más y luego en Inglaterra, realmente es como si se quisiese exponer la perfección de las personas en ese momento, en ese siglo y en ese lugar. O sea que si cogiésemos ahora las almas más perfectas que pudiésemos imaginar de una generación y las dispusiésemos juntas, que es lógico que se juntasen porque vamos a ver que las grandes revoluciones de la historia son, como se llama muchas veces, pléyades de almas, vienen como en constelaciones, son constelaciones de almas. Y podríamos imaginar perfectamente que el Buda y sus discípulos en una encarnación anterior, por ejemplo, aunque aquí el tiempo es al contrario, o sea, esto sería posterior, pero que en una encarnación anterior podría haber sido el rey Arturo y sus caballeros. O sea, no necesariamente la encarnación anterior del Buda habría sido un monje, podría haber sido un caballero luchando por la justicia, porque él en el fondo la lucha era por la justicia. Es el perfecto, Buda es el perfecto caballero. Lo que ocurre es que ya abandona la lucha en los planos de lo que ya va a ser ilusión desde el ojo del alma para adentrarse en otros senderos, pero él la lucha por la justicia. Y en cierto modo el rey Arturo reproduce ese esquema. O sea que no es... En eso yo no concuerdo con Juan Carlos del Río, y lo hemos charlado varias veces por email, ahora como estamos en pandemia, porque él decía, en realidad estos caballeros estaban dispuestos a ser ya, estarían en el nivel de convertirse en discípulos. ¿Y sus discípulos? ¿Pero qué discípulos? Pues son los mejores. O sea, es lo mejor que hay en el mundo. Si lo mejor que hay en el mundo en ese momento no son ni siquiera discípulos, o sea, no se están preparando, se están preparando para ser discípulos, lo mejor que hay en el mundo, pues todos los discípulos son incógnitos. O sea, si eso fuese así, todos los discípulos serían incógnitos de una escuela de misterios. No, más bien es las almas más grandes que encarnan, en vez de en función de penetrar en el santuario y hacer trabajos en lo interior del alma, pues son destinados en un mundo oscuro, en tinieblas, ¿no? en plena Edad Media, en el desprecio de toda condición humana, pues a mantener una llama encendida, y lo mantienen siendo los caballeros perfectos. Entonces, quizás esos caballeros en otro momento histórico eran todos iniciados, grandes iniciados, pero ha llegado el momento de hacer esta tarea y se olvidan un poco de sus trabajos espirituales, y su trabajo espiritual ahora va a ser, pues eso, vigilar la llama sagrada, y que esa llama sagrada aliente a las almas de una sociedad completamente embrutecida, que sirva para acercarse a todas las almas y transmutarlas, y sirva de ejemplo para todas las almas, sabiendo que estamos hablando de un mito, no estamos hablando de personas, pero ya que hablamos del mito, estamos escogiendo los mejores, los arquetipos. O sea, en realidad, no sé, Sir Gawain, Yvain, el Caballero del León, Lancelot, Galahad, Tristán, son arquetipos de perfección. O sea, son los perfectos caballeros. Y la reina Ginebra es la santa sabiduría. O sea, es la encarnación máxima del eterno femenino en ese momento, la máxima encarnación. Entonces, claro, esa es la idea original, ese es el mito original. Lo que ocurre es que eso después fue un poco alterado por la orden cisterciense, que vio que había demasiada religiosidad caballeresca y quiso hacer que la caballería se convirtiese en religión. O sea, que la mística caballeresca se convirtiese en religión. Y entonces hubo una transformación. Y en esa transformación Lancelot deja de ser el perfecto caballero y se convierte en el pecador adúltero. Y o sea, comienza a haber una serie de transformaciones que son un poco contra natura con respecto a la idea original. Y aún así se mantiene el espíritu caballeresco. Simplemente se le ha
doblado y se lo ha tensado como una cuerda para meterlo debajo de la propia condición religiosa. O sea, se lo ha metido dentro de la religión. Pero inicialmente el ideal caballeresco era una religión en sí mismo, y eso lo dice el Quijote. Dice, la caballería andante es religión. O sea, no es una religión, no es una forma de cristianismo, no, es religión. No necesita más ritos que los caballerescos, no necesita más enseñanzas que los ejemplos que hay, no necesita más misterios que sus propios misterios. O sea, es religión. Y es la religión más, como más viril y más fuerte y más poderosa y más que establece la justicia en el mundo. No lo dice porque le iban a quemar, evidentemente, si dijera eso, que la propia, no sé, que cualquier monje de cualquier religión. Y de hecho, el Quijote, aunque es un personaje literario, por lo tanto mítico, el Quijote es un personaje de una talla prodigiosa, ¿eh? Y no habría personaje monacal que es, vamos, sería inspirado, cualquier personaje monacal o una Santa Teresa de Jesús se inspiraría en el Quijote como si fuese su hermano gemelo. Yo pienso que es así. Entonces, bueno, esa es un poco, en eso difiero de Juan Carlos del Río, que la propia, es como si en esa época fuera necesario que el ideal con mayúsculas, o sea, el vínculo del hombre con lo divino, con lo superior, con el reino de Dios o de los poderes estelares, o angélicos, o como se quiera, o los dioses, es como si fuera necesario establecer algo que hiciera que el hombre no se convirtiera en una bestia. Porque en esas épocas, después de la caída del Imperio Romano, ya no hay referencias, es un todo contra todos. O sea, todos se desnaturaliza. Y el ser humano se convierte en un auténtico animal. Es una manera de que no se convierta en un animal. Bueno, a mí me surgen dos preguntas a raíz de lo que has dicho. Ya, bueno, las preguntitas que yo tengo aquí las vamos a romper porque esta es la magia del diálogo. Los anis además somos así. Bueno, las preguntas y los esquemas previos no sirven para nada. Hay dos ideas que me sugieren de lo que tú has dicho. Primero, es una religión, una vía de conocimiento. Por tanto, el ideal caballeresco se nota a lo largo de la historia que aparece y desaparece progresivamente. Porque en el lado oriental, acuérdate que estaba la futuwa o la caballería espiritual, que ha sido rescatada por el investigador este francés, Henri Corbin, que tenía también todo un código estricto y era casi un calco a lo que... Y es posible que haya una relación directa, no solo en planos ideales. Sí. Es posible. Es lo mismo que los templarios tenían por lo visto también una orden gemela, ¿no? En Oriente. Y otra idea es, había una necesidad en la Edad Media de civilizar, sobre todo a nivel de élites, porque, bueno, esto ya es sociología, había un problema realmente con los segundones. O sea, el primogénito lo tenía claro porque iba a heredar el ducado, el reino, pero los hijos segundo y tercero no sabían qué hacer con ellos. Entonces muchos se dedicaban al pillaje, a la delincuencia, y surgieron dos vías, una fue las cruzadas y otra fue el ideal caballeresco para de alguna forma introducir estos valores espirituales, ¿no? Aunque un código ético muy estricto a nivel de la élite propiamente medieval. Y otra idea también muy interesante es que el ideal caballeresco rompe un poco la idea oscura de la Edad Media. Es decir, lo tenemos que relacionar con el gótico, lo tenemos que relacionar con el movimiento de los trovadores, lo tenemos que relacionar con ciertas corrientes de filosofía neoplatónica que aparecen por esa misma fecha, toda una teología de la luz en muchos teólogos cristianos, y luego, ¿qué más? Y luego, propiamente, el fenómeno de las órdenes de caballería. Sí, es que va todo al mismo tiempo. Va todo al mismo tiempo. Es el siglo XII y el principio del XIII hay una explosión ahí mística que es... Aparecen los templarios, las órdenes caballerescas. Aparece casi de la nada. Sí. En 50 o 60 años surge todo eso de una manera... Sí. Es como decir, la tierra ha estado mucho tiempo en barbecho, es necesario sembrar de nuevo y vamos a hacer varias siembras. La de los órdenes de constructores, que es prodigioso también lo que hicieron. La orden templaria, que sirvió después de referencia de otras órdenes monásticas guerreras, es la primera, digamos, ejemplar. No había alguna anterior, pero esa es la que sirve ya de referencia y ninguna la supera. O sea, los templarios continuaron siendo el sumum bonum, era lo máximo. Y luego el ideal caballeresco como estructura mítica, o sea, un elemento mítico para aquellos que no siguen un camino estrictamente
religioso o monacal, o sea, que porque los templarios que eran monjes caballeros. Pero que es curioso porque en 60 años pasó de estar o sea, atraviesa Europa entera, pero hasta Rusia. ¿Pero cómo? Porque 60 años en aquella época la gente tardaba en llegar un año de un extremo al otro y hay una incorporación de rituales que son los mismos, de símbolos que son los mismos, de pruebas caballerescas que son las mismas. O sea, hay toda una estructura que es como si fuera una religión. Es la religión de los caballeros, de las damas y de los caballeros, que unifica, digamos, y que unifica a la sociedad. Porque aunque luego pueden entrar en guerra unos estados con otros en relación con sus intereses vitales o con lo que sea, pero en realidad son caballeros, nosotros somos caballeros y como caballeros formamos parte de una fraternidad. O sea, eso estaba y eso era completamente nuevo. Y eso viene del cielo, eso no, eso no es un invento humano. Y luego eso ya yo creo que ya se finiquita realmente, como tú dices, bueno, luego lo vamos a hablar, ¿no?, de la figura de Shakespeare y de Cervantes, como que el cierre de un ciclo, pero realmente esas formas caballerescas mueren en la Primera Guerra Mundial, que es donde todavía se vieron, todavía se han visto en algunos militares, sí. ¿no?, el respeto a un... Sí, el hombre honorable, o sea, el ser humano que sigue el código de caballería en la Segunda Guerra Mundial lo decapitan completamente. Hay un interés. Entre otras cosas porque los estados que perdieron le daban mucho valor. También fue una especie como de... O sea, si el nazismo, el fascismo y los japoneses le daban mucho valor al caballero, al samurái, etcétera, etcétera, vamos a crear un sistema de antivalores basado en los que vencen, que los que vencen era el liberalismo, o sea, eran los valores del liberalismo económico. Yo te quería hacer una pregunta, porque leyendo tu libro, pues tú has demostrado, o sigue un poco la metodología que nos han enseñado en Nueva Acrópolis del estudio comparativo. El estudio comparativo de ciencias, artes, religiones, simbolismo. Y bueno, a mí me gustaría un poco que hablara un poco de ese tema del valor que tiene cuando nos atrevemos a comparar distintos esquemas culturales, distintos esquemas simbólicos, distintas doctrinas y puedes realmente encontrar que hay verdades que se manifiestan más allá de las formas, ¿no? Y eso es precisamente a lo que nos tenemos que aferrar. Sí, eso es lo que nosotros llamamos eclecticismo. Eclecticismo, ¿no? O sea, el eclecticismo es buscar las verdades a través de un sistema comparado y escogiendo lo mejor de cada sistema y armando. Claro, tiene que haber una idea previa, si no es imposible armar. Pero claro, eso te da muchas satisfacciones, porque encuentras que ciertos rituales caballerescos tienen que ver con rituales egipcios, o tienen que ver con símbolos egipcios, o tienen que ver con símbolos mesopotámicos. Por ejemplo, el caballero del león es una especie como de Gilgamesh, tal cual, o un Hércules, en el fondo, ¿no? Entonces vas encontrando muchos elementos que te das cuenta que mucha de la mística y de la sabiduría que inspiró el ideal caballeresco es que estaba en Egipto, es que lo ves en Egipto. O lo ves lo ves en el mundo árabe en determinados sectores concretos. O sea, la futubá, por ejemplo, que era el código de caballería, era la caballería como medio para llegar a Dios. O sea, estaba el camino del monje, el camino del sabio y el camino del caballero. El camino del caballero era la futubá. Entonces, claro, yo creo que limitarnos a solamente una forma de acceder al conocimiento es desperdiciar la propia mente humana. A mí me ha sorprendido, no recuerdo ahora mismo en qué capítulo, pero hace una mención a un anillo de invisibilidad que aparece en cierta parte de la Vulgata, y que eso hace referencia, bueno, la referencia más cercana es el Señor de los Anillos, sí. Pero ya Platón menciona el anillo de Giges en el libro segundo de la República. Sí, es en Ivain, creo que es el caballero Ivain. Que es muy interesante esa repetición. Y que además lo gira, es como tal cual como aparece en la película, que gira el anillo y se convierte en invisible. Se enamora de la dama, ¿no?, de la reina. Hay muchas semejanzas y yo creo que deberíamos hacer comparaciones, y no solo con sistemas literarios o religiosos o filosóficos, sino la ciencia. Los conceptos de la ciencia están asociados también a todo esto. Lo que ocurre es que hay que ser cuidadosos, porque tampoco hay que hacer saltos guiados por la fantasía, y a veces se hace, ¿no? Yo pienso que hay con imaginación, con prudencia, y se obtienen verdades muy interesantes.
Y lo que está claro es que lo que aprendes o lo que descubres tiene que ser válido para el corazón humano. Y si es válido para el corazón humano, es válido para siempre. Eso no fue válido en los siglos XII, XIII y XIV. Están hablando de algo que vive en el corazón humano. Y que puede haber una regeneración, una necesidad, como tú dices en una de las preguntas. O sea, prácticamente los jóvenes suspiran por el ideal caballeresco. Eso es así. O sea, yo me acuerdo de cuando salió una película de la última, no la última, hace muchos años, que era la última en ese momento de la Guerra de las Galaxias. Disculpar, porque a veces me salen las palabras en portugués o como la Guerra de las Galaxias, y alguien que decía, pensaba comprarme un ordenador, pero me voy a comprar una espada. Necesito una espada. O sea, hay ciertos elementos en el alma humana que están ahí y es que en cierto modo es como una especie como de recuerdo. O sea, y es como si estuviesen tocando cuerdas que vibran en el alma humana y sí, que pueden vibrar. Una espada, pues una espada láser. Es una espada. El código puede ser el código de los samuráis, el código de los Jedi, o el código, pero es el código de caballería. Y hay ciertos símbolos y ciertos valores y ciertas actitudes que fueron sembradas para hacer que la humanidad no sucumbiese a la tentación de la oscuridad. Y en cierto modo eso está en el corazón humano, y cuando se mueven esas cuerdas, el alma se despierta. Lo que, claro, luego el problema es que eso genera luego formas que no van a ningún sitio, porque no tiene sentido convertirse ahora, ser miembro y fanático del club de los seguidores del Señor de los Anillos. ¿Pero eso te lleva a un ideal caballeresco? No, hay que buscar el ideal caballeresco, no basta leer los textos. Hay que buscar algo que te permita encontrar un sentido a la vida, y que ese sentido a la vida se convierta en un sentido de poder dar tu vida para algo, que no sea la vida para nada. Y eso ya entra en puertas que van mucho más allá de leer algo y de sentir satisfacción y convertirte después en un enamorado del club de los que leen El Señor de los Anillos. Un friki, ¿no? Convertir en un friki, ¿no? Bueno, vamos a hablar, sí que, bueno, ya hemos hablado un poco también de la universalidad del ideal caballeresco, ¿no? O sea, incluso podemos tomar referencia en la antigua India, incluso en América se han detectado cofradías similares, ¿no? Con escuela de caballeros, sí. de caballeros místicos, sí, tal cual. La escuela de Calmecac, por ejemplo. Calmecac entre los aztecas. Bueno, vamos a centrarnos un poco más propiamente en el ciclo artúrico. ¿Cuándo comienza propiamente el ciclo artúrico? Arturo es un personaje que se cree que es histórico, no se sabe seguro, y la primera vez que he mencionado es en leyendas galesas, que pueden ser del siglo VIII, pero cuando realmente aparecen referencias concretas es en la historia de los reyes de Bretaña, ya es principio del siglo XII, y ya aparece la historia tal y como la conocemos. O sea, que es el hijo de Uther Pendragón, la Excalibur, la espada en la piedra. O sea, los elementos básicos del mito ya van a estar ahí presentes. Y a partir de ahí comienza a aparecer toda una cantidad enorme de obras que las más importantes son romances franceses, curiosamente, inspirados en el personaje de Arturo y en sus caballeros, pero son franceses, y luego se suman a los franceses, en Inglaterra también, comienzan a surgir, y finalmente se forma una especie como de corpus, que es lo que se llama Materia de Bretaña. O sea, Materia de Bretaña pueden ser unas 4.000 páginas de libros, con versiones muchas veces contradictorias, porque en uno muere de tal manera, en otro muere de otra manera. O sea, es un corpus de textos que en el fondo están todos siguiendo una misma idea, un mismo mito, un mismo esquema. O sea, el esquema es el mismo, pero luego se abre como un bosque, y cada uno de los que escribía no sabía lo que habían escrito los otros. O sea, cuando se hizo el corpus, se agrupó todo. Y luego ahí es cuando entra la orden cisterciense, y dice, esto lo vamos a... esto se está descontrolando, y es cuando introducen el personaje de Galahad, porque Galahad en realidad era el nombre de Lancelot. O sea, el nombre de Lancelot es Galahad. Galahad es el caballero perfecto. Es como el avatar, realmente, es el enviado de Dios. Pero el nombre de Galahad en realidad no era independiente de Lancelot o Lanzarote del lago, era Lancelot. Pero aquí lo introducen, convierten a Lancelot en pecador, que debe arrepentirse, aunque sea muy buen caballero, y varían un poco, siguiendo un poco los valores ya de la sociedad religiosa, pues lo varían, lo adaptan.
se mantiene el mito, se mantiene todo su vigor, todas sus enseñanzas, la belleza de todas las historias, pero son dos caras en realidad. No podemos dejar de darnos cuenta de que son dos caras. No puede decir que Lancelot es el caballero perfecto y luego que es el adúltero. O sea, pasar de uno a otro. No, de ninguna manera. En uno es el caballero perfecto. Y en el otro pues se convierte ya en el que es en el otro se convierte en el que debería haber sido el caballero perfecto y sucumbió en todas las pruebas. Imagínate que eso es doloroso, ¿eh? O sea, es doloroso que con el personaje le hagan esa... Pero ahí sigue y después sigue durante todo el siglo XIV y ya, bueno, ahí ya... Luego hay otro ciclo que le llaman la Vulgata, ¿no? Pero la Vulgata es el conjunto de textos, Ya. todo el conjunto de textos que se va Y el se va último formando. ha sido el libro oficial, Thomas Malory. La muerte Sí, de Arturo, sí. ¿no? Que es El la que último está basada... importante es Thomas Malory, que en cierto modo lo recoge todo, le da un sentido ya más medio humorístico, irónico, un poco desmitificador, porque ya es el final de un ciclo. Y es un poco lo que va a servir porque es casi como una enciclopedia, ahí viene todo prácticamente en el de Thomas Malory, la muerte de Arturo. Y ahí es la que se basa tanto la novela de Steinbeck, Claro. y Sí. luego la película de Excalibur, ¿no? Sí, efectivamente. Excalibur se basa solamente en eso. Yo creo que sí. Yo creo que ese es un poco ya, porque es un poco el resumen de todo lo otro. Lo que ocurre es que en ese, por ejemplo, Galahad no aparece, pero aparece Parsifal, casi con el mismo significado. Sí, Thomas Malory es la muerte de Arturo, es digamos es el final. O sea, bueno, todo esto queda resumido en este libro. Y luego después la literatura va a tener mucha importancia. O sea, de hecho, reaparece en el romanticismo, reaparece otra vez toda la literatura caballeresca y incluso finales del siglo XIX, con toda la pintura prerrafaelista, otra vez el culto a lo mítico caballeresco, aparece y reaparece. En todo caso, los valores caballerescos y el sentido de ser una dama, un caballero, se mantienen asociados a la nobleza, generalmente. Porque claro, se decía, la nobleza era quien tenía posesiones como nobleza, pienso en Inglaterra realmente. Pero también tenía sus deberes, y sus deberes era ser un caballero y ser una dama. Y si no era caballero y dama, había ahí una ruptura de orden tan grande que eso podría producir un desastre social. O sea, tenía que demostrar que no le temía la muerte, por ejemplo. Formaba parte del código caballeresco, ni él ni ella. No se le teme a la muerte, no se deja uno llevar por el sexo, sea lo que sea, no se puede uno dejar llevar por el sexo. O sea, en el momento que se rompía ese código, los villanos o los servidores de lo que estaban, por ejemplo, en una abadía o en una... Estoy pensando Downton Abbey, la serie de Downton Abbey. En el momento en que, por ejemplo, la protagonista tiene una relación sexual extramatrimonial antes del matrimonio, etcétera, etcétera, y no se debe saber, porque eso produciría una auténtica rebelión en los servidores. Dice, si ella ha hecho esto, ella no es una dama. Y si esta persona ha tenido miedo a la muerte y ha retrocedido en batalla, eso no es un caballero. Y si no ha sabido mandar a sus soldados a la muerte si era necesario y él el primero, no es un caballero. ¿Por qué estamos sirviendo? ¿Por qué les estamos sirviendo? O sea, que ese concepto se mantuvo. Porque claro, se mantuvo en un sistema de clases sociales estratificadísimas, injustísimo, porque no había forma de ascender, y podía haber un alma de caballero, un alma de dama, en cualquier estrato social que no iba a conseguir subir, porque no podía, porque era una pirámide de niveles estancos. Pero estaba el concepto, por lo menos. Estaba el ideal. Se podía conseguir o no, pero estaba el ideal. Y ya a partir de la Segunda Guerra Mundial se corta. No, lo que importa no es el caballero, lo que importa es el triunfador. Que siga la ley, sí, pero se puede triunfar siguiendo la ley y ser un auténtico cerdo. O sea, pisando las cabezas de los otros, pero siguiendo la ley. Y eso aparece como el modelo de ser humano. Claro, eso es un retroceso. Es curioso que está ya más que estudiado que cuando sucede eso, automáticamente esos valores pasan a la cultura popular. Y llama la atención porque entra en el cine, en las novelas populares y en el mundo del cómic. Porque precisamente en los años 50 aparece toda la serie del Príncipe Valiente. Claro, una necesidad de alma. Que tú la lees, claro, nosotros la tenemos ahí todos los 6 tomos y tú te das cuenta de que es todo el espíritu caballeresco en un cómic. Claro, hay una necesidad. Con lo cual,
con lo cual no se pierde, ¿no? Claro, no se pierde, pero ya no está institucionalizado, digamos. O sea, pasa a la cultura popular, como digo, o a las películas, o a las... Sí, pero es como si el inconsciente colectivo de una civilización No quiere morir. no quiere morir, es decir, no lo olvida. El alma porque, de una civilización no quiere claro, morir y se agarra al ideal caballeresco. Claro. Entonces, a lo mejor puede pasar y Claro. luego se retoma. Claro. Hay otra generación, otra playa de almas que retoman ese ideal y está disperso en materiales gráficos, en películas. De hecho, toda serie Marvel, en el fondo, todos los héroes Marvel que vienen de una persona prácticamente todos, ¿cómo se llama? Y aquí, por ejemplo, a los que les gusten mucho la serie esta de... Elena, recuérdame, ¿cuál es la serie esta que tú te la has leído? La de Úrsula Le Guin, de Morgana... Nieblas de Avalon. Las Nieblas de Avalon, Nieblas de Avalon, por ejemplo. Sí, una película muy bonita, Camelot, que es musical, y la novela de White. O sea, que no se olvida, ¿no? Bueno, pues como estamos hablando, háblanos de la figura de Cervantes y de Shakespeare como ese fin de ciclo que me ha llamado poderosamente la atención. Es una idea que a mí me ha dejado, no me la esperaba, pero tiene toda su lógica. Es que Shakespeare y Cervantes, que son contemporáneos, curiosamente, Shakespeare, en medio de sus 36 obras de teatro, no hay ni una de ellas que sea del ciclo artúrico, cuando hay muchas que son de historia de Inglaterra, o de historia de tal, o de recreaciones, o que si Hamlet, príncipe de Dinamarca, o sea, hay de todo y no hay nada artúrico, nada. La única mención que aparece es quizás hay más, no las conozco, pero como obra no hay una obra dedicada a ningún personaje, historia, escena del mito artúrico, nada. Es como si él dijera, se acabó. Estas historias ya se acabaron, ya están de más. Esto está seco, este árbol está seco. Vamos a coger la savia del árbol y vamos a hablar de los valores caballerescos, porque para mí, por lo menos, las obras completas de Hamlet es la mejor biblia de ideal caballeresco de la literatura universal de todos los tiempos y de todas las culturas. O sea, es la biblia del caballero y de la dama, totalmente, en todo, en todos los problemas que se pueden encontrar, sus tentaciones, sus pruebas, sus deberes, pero es del alma, ya no hay ritual de caballería, ya no hay nada que sea propiamente es el alma, el alma del ideario caballeresco. Entonces, pero lo desvincula de toda la ropa vieja, ¿sabes? Pues ya, claro, había tal profesión, pensar que en aquella época lo normal era, no sé, que cada año se editasen 10 o 12 obras de teatro asociadas al mito de Arturo, porque eso era recurrente en Inglaterra. Entonces dice, no, vamos a Arturo, sí, cuando muere Falstaff, cuando muere, que es el prototipo de anticaballero, cuando muere, una de las servidoras dice, estará ahora en el seno de Arturo. Ya está, esa es la mención que hay. Y luego hay una mención de justa caballeresca, y ahí se ve muy bien un poco lo que era una justa caballeresca. Y ya está, ya no hay más. Y sin embargo, su obra es el ideal caballeresco. O sea, la obra de Shakespeare está hablando a la dama y al caballero. Es la mejor biblia moral de la dama y del caballero. Y quizás ahora nos cuesta entender las imágenes o lo que dice o los razonamientos, pero pensad que yo soy de los que cree que Inglaterra se elevó gracias a Shakespeare, porque eso lo veía todo el mundo. O sea, lo veían. Las obras de teatro de Shakespeare fueron casi cultuadas. La lengua inglesa se nació en Shakespeare, o sea, nació, se estructuró y muchísimos términos nacieron, pero incluso los valores. O sea, porque eso llegó a todos los estratos de la sociedad, no eran solamente los caballeros los que estaban. Esas obras llegaban a todos. Entonces, claro, eso entrando en la conciencia de la gente durante un siglo y medio, 2 siglos, 3 siglos, yo creo que tuvo mucha importancia o fue uno de los motores del nacimiento del imperio inglés y de su fortaleza, porque su imperio nació de una fortaleza de carácter y de un espíritu de aventura y caballeresco enorme. Entonces, eso por un lado. Y luego, en cierto modo, Cervantes, en el Quijote, él hace una crítica velada, o sea, no velada, velada es la enseñanza, es el último caballero, o sea, parece como el anticaballero por las desgracias que le pasan, porque ya no estaba en edad, por las aparentes, entre comillas, meteduras de pata, entre comillas, etcétera, etcétera, hasta el punto de que todo el mundo se ríe de él. Pero internamente es el perfecto caballero. O sea, si vemos el código, las intenciones, la forma de hacer, de pensar,
Y claro, estaba tan en el ideal que no veía que era un molino, veía un gigante, pero bueno, es que estaba de más, o sea, era ya de más. Pero salvo esos elementos de exaltación, todo lo que encontramos es una mística caballeresca, y es curioso porque él dice, de mí, yo voy a ser más famoso. Pues dice, pero usted es Alonso Quijano. Por favor, Alonso Quijano, el Quijote, el caballero, usted, Alonso Quijano. Y dice, yo sé quién soy. A mí no me cuentes historias, yo sé quién soy. Dice, y sé que puedo ser más que los 12 pares de Francia juntos y que mi nombre puede ser pronunciado más. Se cumplió. O sea, si preguntamos a todo el mundo por el Rey Arturo y por el Quijote, es posible que más gente sepa, digo a nivel mundial, que más gente sepa el nombre del Quijote que el nombre del Rey Arturo. O sea que efectivamente se cumplió. ¿Y se cumplió por qué? Porque su ideal alma es pura caballería, es llevado hasta el límite. Claro, expresado de forma humorística, ¿no? De manera que entra, porque siendo humorístico, pues el sabio entiende, o el enamorado de los ideales entiende de lo que se está hablando, y el que no, pues disfruta con las escenas humorísticas. Y en cierto modo es como si él también cerrase un ciclo, porque ya en aquella época ya no había caballeros andantes, evidentemente. Pero, y la caballería continuaba siendo una especie como de código de conducta, eso sí. Pero ya estaba muy mezclado con intereses utilitarios, con política, con servicio al rey, pero servicio en forma ya de ejército, no en forma de... Pues los caballeros eran libres, ¿eh? Ellos podían ayudar a un rey o no. Ellos no estaban sometidos. Digo, en el plano mítico, literario, después en la realidad generalmente estaban vinculados, pero en lo literario el caballero servía a un rey, luego servía a otro rey, luego servía a otro rey, porque a quien servía era a la justicia. Entonces, si veía que la causa era justa, serviría a un rey, y si veía que la causa de otro rey era justa, servía a otro rey. Ese es el... Y en cierto modo es como si los dos hubiesen escogido o extraído la savia vital y lo hubiesen proyectado por lo menos como filosofía, como valores, como... Y de hecho, el Quijote y la elevación del alma de España están muy relacionadas. O sea, y la importancia del idealismo en el español, sí, que el español ya era idealista, pero en cierto modo el quijotismo ha servido para mantener esa llama encendida. Y en Inglaterra Shakespeare yo creo que ha servido para mantener el concepto del caballero y de la dama encendido como valor, a pesar de que eso ya se fuese extinguiendo la forma. Pues, bueno, vamos a hablar un poco de los personajes, ¿no? Yo te pediría que... Me voy a ayudar, del libro no del mío, sino el de Juan Carlos del Río, que es mejor. Y lo que te vamos a pedir también que un poco que te confiese, que nos digas cuál es tu favorito. ¿Sí? Uy, quería evitar esa pregunta. Bueno, es difícil eso. Pero, bueno, voy a responder primero a la segunda. Cuando iba escribiendo el libro, cada personaje que escogía decía, este es mi favorito. No podía evitarlo. Y de hecho, lo escribía sintiendo que era mi favorito. Hasta que llegaba al siguiente. Y luego cuando llegaba al siguiente, no. Es este es que me identifico plenamente con este personaje. O si no me identifico, por lo menos lo veo como ideal. Bueno, había una categoría, o sea, Lancelot es el perfecto caballero, eso no lo dudaba nadie. Pero luego hay arquetipos con los cuales te puedes identificar más o menos, o puedes verlo más como una referencia o como un ideal, u otros, o sea, unos más que otros. Entonces, en ese sentido me es difícil. O sea, cuando escribí Tristán es que el Tristán de Bédier, o sea, el resumen que hizo Bédier de toda la obra, de las varias obras de Tristán, y lo convirtió en una novela, eso es maravilloso, simplemente maravilloso. Y después la obra de Gawain, del autor francés, del escritor francés, que es el que le da vuelo. Sir Gawain quizás sea Sir Gawain. O es el caballero del amor, de la cortesía. El caballero verde, ¿no? El caballero verde, sí. Pero es difícil, porque ahí ven el caballero del león, es maravilloso, es un Hércules, o sea, es el caballero de las pruebas. O sea, él se va a encontrar, la primera prueba es que es destruido como la obra alquímica al negro por traicionar un juramento. Y al hacerlo se destruye, hasta el punto que se convierte en un animal. Hasta que alguien decide sacarle de ese estado y se olvidó. Incluso en ese estado él no era consciente. O sea, cuando desciende al nivel del animal, que se pasa años en ese nivel, comiendo como un animal y haciéndolo todo como un animal y sin hablar y sin... Cuando
Cuando él recupera la conciencia, lo que recuerda es cuando era un caballero. O sea, toda la época en que él dejó de ser caballero es olvidado, es el estado del yo animal. Y entonces, pues toda la purificación que va haciendo, todas las pruebas, dificultades que tienen que enfrentar para poder recuperar a su dama, ¿no?, que está en un castillo, y para eso libera un león. Y bueno, la liberación del león y la relación del león con Yvain es maravilloso. El león es como si fuera el doble celeste, es el celeste y terrestre, es como Enkidu, en el mito de Gilgamesh y Enkidu. Y es bellísimo el libro, las proezas, las pruebas, todo. Claro, pero luego llegas o sea, Sir Gawain, luego Tristán, luego vas pasando por Lancelot. Lancelot en la versión primitiva es adorable, completamente adorable. Está dispuesto a toda humillación por servir a su dama. Y por eso le llaman el caballero de la carreta, porque ir en una carreta en aquella época iban en una carreta los ajusticiados por crímenes. O sea, un caballero de ninguna manera podía ir en una carreta. Por eso en la Revolución Francesa llevaban a los ajusticiados en una carreta. Por ejemplo, a la reina. Era una forma de deshonrarlos. O sea, te vamos a cortar la cabeza, pero antes te vamos a deshonrar. Entonces vas a ir en una carreta llena de paja y como un animal. Y él no le da importancia, porque lo que importa es servir a la amada, que la amada es el alma de Arturo. Porque esa es la idea, él sirve al alma de Arturo, o sea, sirve al alma de la caballería. Y del mismo modo que Sir Gawain sirve a Arturo. O sea, el gran servidor de Ginebra es Lancelot, y el servidor a muerte de Arturo es Sir Gawain. O sea, cuando le da una tarea que él sabe que no puede vencer, porque él no puede enfrentar a Lancelot, por ejemplo, sabe que no puede, o sea, que Lancelot es mejor que él, pero si tiene que hacer lo que sea, va a representar al rey. Y está la famosa historia de Sir Gawain, el Caballero Verde, que es maravillosa. Hay versiones en cine y en dibujos animados, y es impresionante, es el encuentro con la muerte y todo lo que va asociado a ello, es bellísimo. Sir Gawain es un personaje también realmente notable. Entonces es difícil identificarse, es muy difícil. Y voy a leer el cuadro que hizo Juan Carlos del Río, que es extraordinario. Dice, porque él da un simbolismo exotérico y uno esotérico, interno. Y concuerdo completamente con lo que dice. Quizás se le podrían acrecentar algunas cosas, sumarle, pero concuerdo totalmente. Arturo, simbolismo exotérico, valor probado. Simbolismo interno, esotérico, majestad, realeza. Ginebra, simbolismo exotérico en apariencia, infidelidad. En lo esotérico, bueno, en esto no concuerdo completamente. En lo esotérico, soberanía femenina. Merlín, exotérico, inteligencia. En lo esotérico, espiritualidad. Lanzarote, Lancelot, en lo exotérico, reciedumbre, vigor. Y en lo esotérico, fidelidad a la dama, a un ideal. Perceval, ingenuidad o inocencia. Y en lo esotérico, perseverancia. Galahad, predestinación. En lo exotérico, y en lo esotérico, pureza. Mordred, es el malo. Traición en lo exotérico y, bueno, un agente del destino. Sir Gawain es en lo exotérico cortesía y en lo esotérico característica solar. Él cuando luchaba con luz del sol tenía más fuerzas, y cuando el sol declinaba perdía sus fuerzas. Sir Kay, que es el hermano de leche de Arturo, exotérico torpeza, es el caballero torpe, maleducado, que insulta a los otros, que no hace más que bromas pesadas, que dice lo que no debe decir, hace lo que no debe hacer, todo lo que hace sale mal. O sea, es como diciendo, lo mejor quedó para Arturo y lo peor quedó para el pobre Sir Kay. Y sin embargo, cuando lucha es terrible, es de los mejores caballeros en fortaleza y en valentía. Entonces, yo lo que interpreto por Sir Kay, que es la piedra bruta. O sea, Sir Kay es la piedra bruta, y Arturo sería la espada que sale de esa piedra bruta. Y de hecho, en las tradiciones celtas, Sir Kay aparece como un personaje muy importante. Y luego, bueno, aparece Morgana como egoísmo, en una clave exotérica, y en otra pervivencia del elemento celta. Eso también es muy relativo, depende de las versiones. Y bueno, esa es la relación que él hace. Bueno, pues te iba a preguntar la relación
con las órdenes de caballería y con los templarios en particular. Había un autor, lo conocerá, Julius Evola, su libro de, no me acuerdo, el que dedica el misterio del Grial, que yo creo que es uno de los grandes estudios sobre este tema, que él decía que el ciclo del Grial está perfectamente coordinado con la presencia de los templarios. De alguna forma deja caer que los templarios promueven o velan o estimulan o divulgan, expanden un poco esta idea a través de las distintas cortes. Bueno, el libro de los templarios, o sea, el libro del Grial, ¿cómo se llama? Ese el autor era templario, se piensa que era templario. Eso. No, no es Schembach, no, el otro. El francés, Schembach, no, Schembach es el Parsifal. El Parsifal, el otro que habla sobre el Grial, claro, no me acuerdo el nombre. Se dice que él era un templario, o que estaba asociado al templo. Y ya hemos dicho, ¿no?, que de alguna forma también las órdenes de caballería reflejarían también ese ideal de caballería. Es que había dos cosas. Por un lado están las órdenes de caballería, que son expresiones de esta idea que creo que debe ser un poco anterior a los templarios, un poco anterior. Entonces surgen valores, rituales, pero no son monjes caballeros, son caballeros. Y son religión, o sea, lo que hacen es una forma es un camino hacia Dios. Y luego, cuando surgen los templarios, surgen prácticamente todas las órdenes monacales caballerescas. Pero eso es a posteriori. Que ya quizás no le dan tanta importancia al elemento caballeresco primitivo, sino ya un poco a la versión un poco más cristianizada. Y de hecho, incluso hay una ruptura por ejemplo, tú entrabas, te hacías templario y lo hacías con la intención de que debías romper con todo tu pasado, claro, sí, noble. Un renacimiento, es un poco la idea. Pero bueno, eso es discipular iniciático, es un elemento casi discipular iniciático. O sea, es un nombre nuevo, es una persona nueva, un nombre nuevo. Y se hacía también en el sentido que la persona se podía redimir, o sea, que aunque fuera culpable de grandes crímenes, si realmente en su corazón quería entregarse al servicio de los otros, eso le hacía de redención y podía hacerlo. Porque ellos en ese sentido aceptaban decía, tú entras aquí, eres un hombre nuevo, como la legión. No queremos saber de tus crímenes, queremos saber que vas a morir con nosotros y por nosotros. Entonces, eso es lo importante. Sí. Bueno, si queréis hacer alguna preguntita o comentario, en que no se quede. Esta nota recién hablado de Morgana, de la... Sabía que me iban a preguntar de Morgana en cuanto he dicho que ella era la mala de la película. La verdad que redescubriría Morgana en las nieblas de Avalon. Morgana tiene la gran sacerdotisa, la gran sabia. La gran sacerdotisa, además es como un hilo conductor. Sí. Está en todas las historias, está desde el principio hasta el fin. De hecho, es el broche de oro de... Es el eje de todo el mito artúrico, en esa versión femenina. Entonces, claro. ¿Cómo lo ves tú? Es que, bueno, tal y como aparece en el libro, yo solo leí el primer volumen, porque como era tan femenino, yo no pude ya. Cuando leí el primer volumen, digo, ya está bien. Esto puede complicarse. Y lo dejé. Me perdí a lo mejor, pues ya me lo contaban, porque me acuerdo que en aquella época en la escuela todo el mundo leía ese libro y sobre todo todas las mujeres, las damas leían el libro y luego... Entonces yo creo que más o menos la historia me la sé. Pero, dice unas cosas de Arturo y de Lancelot que a mí se me partía el alma. Yo no sabía nada en aquella época ni de Lancelot ni de Arturo, pero ya digo, vale. Pero está muy bien escrito, y demuestra un conocimiento y una inspiración. No, es que en realidad Morgana en diferentes versiones asume desde la hermana mala de Arturo y la que le tienta y la que en las versiones más oficiales, y la que insta a su hijo a que luche y se apodere del trono de forma violenta, Sir Mordred aparece como su hijo. O sea, la versión en que Sir Mordred es hijo de Morgana. Y luego hay otras versiones donde Morgana es la sabia, la que recogió la sabiduría de Merlín, no simplemente las artes mágicas. Entonces, claro, ahí sería como una guardiana de ciertos valores, y en eso es lo que se apoyó la autora, ¿no? A Marie Zimmer Bradley, ¿no?
y que habría la versión feminista y la machista. Pero bueno, son diferencias. Simplemente ella exploró otra dimensión. ¿Tú cómo ves las nuevas versiones estas que sean más populares, tipo Star Wars, tipo Tolkien, El Señor de los Anillos? No he olvidado tampoco mencionar Juego de Tronos, donde también, bueno, Juego de Tronos deja de ser una especie de edad media fantástica, pero donde cuando tú ves la serie, la importante presencia de los caballeros, todo el rango de caballeros, es decir, de los más corruptos hasta los más entregados, donde hay también una especie de orden muy misteriosa, que es la orden de esta de la noche, ¿no? Realmente hay una... Vuelve un poco a lo que hemos dicho antes. Hay un interés muy profundo que se detecta en muchas personas, porque hace poco, cuando vi la película Dune, la nueva versión, te das cuenta de que también está llena de valores caballerescos, ¿no? O sea, son reyes, duques, donde... Entonces, yo me gustaría un poco redundar un poco en ese tema. ¿Realmente vale la pena retomar un poco esa idea de caballeresca, aunque sea adaptándola a nuestra, no sé, a nuestra época, a nuestra ética, a nuestras costumbres? Es que claro, ¿De qué manera se podría, bueno, nosotros en Nueva Acrópolis lo intentamos seriamente, porque ya creo que fue en el año 75, el fundador de Nueva Acrópolis nos lanzó el reto de un ideal caballeresco para vivirlo en pleno siglo XX, ¿no? Y de alguna manera esos valores nosotros los tenemos muy claros, ¿no? Pero en un mundo precisamente ahora tan confuso, porque tú has dicho antes, hay una línea como feminista, ¿no? Donde la exploran ciertas autoras y autores, ¿no? Y hay una línea como más masculina, que es la tradicional, ¿no? Porque parece ser que caballeros son solo los hombres, pero no, pero es un ideal de damas y caballeros. Un ideal de damas y caballeros. Claro. Pero lo más visible siempre parece ser que son los hombres. Pero hoy en día, por ejemplo, en este mundo tan confuso, tan, no sé, tan perdido en valores o en contravalores, realmente yo pienso que vale la pena no solamente leer de estas viejas sagas de caballería, sino intentar hacer el esfuerzo de revivir en la manera en que se pueda. ¿Cómo sería hoy una dama y un caballero? ¿Tú cómo lo verías? Pues me remito a una definición, porque es tan buena que no puedo salirme de ahí, es tal cual. El caballero es la transmutación espiritual del hombre y la dama es la transmutación espiritual alquímica de la mujer. O sea, hay una transmutación por la vivencia de ideales que va transformando el alma y la va convirtiendo en receptáculo de lo divino. Entonces, en el momento que eso sucede, cambia la forma de mirar, la forma de hacer, la forma de hablar, la forma de razonar, la forma de enfrentar los desafíos de la vida. O sea, el sentido que le das a la vida. O sea, todo eso se va transformando. Y ese es el efecto del ideal caballeresco. Entonces, no es una cuestión de llevar espadas o de llevar túnicas o de llevar... Claro, esos elementos son muy románticos, etcétera, etcétera. Pero es que, en cierto modo, nosotros somos hombres y mujeres, como decía, y sin entrar en todas las polémicas actuales de los géneros, etcétera, etcétera, que es un tema largo y puede ser confuso incluso, pero en cierto modo hay una construcción mental que se hace y va generando pues, ciertas orientaciones sexuales en esa construcción mental. Y luego, pero la naturaleza genera hombres y mujeres, y luego también genera intermedios por veces. Y luego el alma es otra cosa diferente, y luego hay la construcción mental y educacional es otra. Entonces eso puede hacer confuso el panorama. Pero en cierto modo la polaridad existe en la naturaleza. Hay una polaridad, claramente. Y esa polaridad la vemos en el reino animal, donde los roles son dados y asumidos de forma natural. Entonces, claro, hablar de esto ahora está un poco como desfasado, pero es que no podemos entender el ideal caballeresco si no es hablando de esos temas así. Entonces, cuando te das cuenta de que eso existe como tal, pero que en el plano simple, bajo, humano, te da el macho y la hembra, o el hombre y la mujer en el sentido más básico de la palabra, con sus tendencias y su forma de ver las cosas, que son diferentes, porque el hombre y la mujer somos diferentes, evidentemente, pero cuando esa piedra bruta la transmutamos,
surgen una serie de valores. Entonces esos valores espiritualizados, sí, que esos valores vienen de la división sexual del hombre y de la mujer, vienen de ahí, pero en el momento que se transmutan, en realidad están siendo receptáculos ya de elementos espirituales. Entonces y en el momento que tenemos cuerpo, eso tiene que ser espiritualizado. Si fuéramos almas asexuadas, como los angelitos, ¿no? Que los pintan y sin cuerpo, con cabecitas, solo una cabecita con alas, ¿no? Como se pinta en el arte, se pinta una cabecita y unas alitas. Pues si alguna vez somos eso, pues ya no habrá ningún problema. Pues somos cabecita con alas, ¿no? Pero mientras seamos hombres o mujeres, hay una serie de tendencias impuestas por la naturaleza que, si no son transmutadas, simplemente en el ámbito de lo cotidiano, se convierte en una forma de ser y de hacer que tampoco lleva a nada. Es la supervivencia psicológica. Pero cuando se es transmutado, esa supervivencia psicológica, enraizada en la diferencia de sexos, se convierte en un ideal. O sea, el ideal no es ser hombre o ser mujer, el ideal es aspirar a lo divino, porque se transmutó la psique, que ya no es simplemente de hombre y mujer, sino que es algo que trasciende. Entonces ahí las propias tendencias egoístas se han transmutado en elementos espirituales. Entonces la dama y el caballero pues tiene una serie de valores, un poco los conceptos que tenía la sociedad inglesa digo por poner un ejemplo, de los siglos XVI, XVII, XVIII, XIX y XX, de lo que es una dama y un caballero, son perfectamente válidos. O sea, ese era el concepto válido de no puede tenerle miedo a la muerte, debe ser entregado al servicio de los otros, el bien público es más importante que el bien privado. Sí. O sea, un caballero que por defender lo privado no cumple una función que le encarga a su rey, eso no es un caballero, es un villano. O sea, el caballero y el villano. O sea, el bien público es más importante que el bien privado. Y defender los valores es más importante, y los principios es más importante que defender los bienes. O sea, hay toda una serie de elementos que expresan esa transmutación. La defensa del débil, del desvalido. Los valores de la caballería: cortesía, misericordia, generosidad, fortaleza. O sea, si ser débil, pues no sé ni dama ni caballero. Hay que tener el corazón fuerte, es una armadura, era lo que representaba la loriga, ¿no? Era el castillo en el que vive en soledad el caballero. Entonces tiene que haber una serie de elementos que estén ahí. Y esos elementos son propios de la transmutación del hombre, y la mujer también tiene su vía en dama y caballero. ¡Viva Camelot! No, ya que has dicho una cosa, que me he acordado de una cosa, Camelot. Precisamente el último libro de Pierre Dac que dedica a Marco Aurelio le llama La Ciudadela Interior. Y esa Ciudadela Interior, cuando has mencionado el tema del castillo, es precisamente la sede de la conciencia, que uno la tiene que defender como un canal fortaleza, ¿no? Y fíjate, un emperador romano, ¿no? Que, con lo cual se retoma esa idea también. El perfecto caballero era emperador. El emperador. Era un monje, era un emperador. Y una virilidad, una fuerza interior y un carácter, y al mismo tiempo una dulzura. Es que es eso. O sea, el caballero, o la dama en ese caso, la dama no pierde fortaleza por ser delicada, amable, elegante, sutil, ni el caballero por ser vigoroso va a perder también su delicadeza y su... O sea, el caballero en la guerra era terrible, pero en el momento que terminaba la batalla, curaba al enfermo. Estaba en el código de caballería. O sea, al que estaba caído le curaba. Tenía que saber medicina para curar. Cuando en la versión, digamos, más normal sería, ¿no? Yo le he matado y está bien matado. No, él ya está vencido, ahora le voy a cuidar, incluso lo puedo convertir en mi hermano. Eso es un ideal, evidentemente. Eso el profesor Libraga lo decía muchas veces: no olvidéis que existió un Camelot. La frase, no olvidéis que existió un Camelot. O sea, que esa ciudad de los ideales está. Y ese rey Arturo está. O sea, aquello que representa el rey Arturo como símbolo, eso es real. Y las damas y los caballeros son reales. Aunque sus sombras deformadas en el mundo, que somos nosotros, hayamos perdido completamente el norte, pero eso es real. Eso es real. Bueno, muy bien, pues ha sido un broche de oro perfecto, así que, bueno, vamos a... Muchas gracias.